¿sueñan los perros? Pues claro que sueñan, de hecho sueñan igual que nosotros. ¿Y esto cómo se sabe? ¿Esto te lo estás inventando o en qué consiste este tema? Pues simplemente se ha visto pues midiendo las ondas eléctricas que tiene el cerebro, y se ha visto que coinciden mucho con las ondas cerebrales que tiene el cerebro humano cuando duerme. De hecho, se observan incluso hasta las mismas fases más de vigilia y las fases más de sueño profundo, que son las fases conocidas como fase REM. Esto viene del inglés, es de Rapid Eye Movements, que son los movimientos rápidos de los ojos. Es decir, es la fase del sueño donde, si os fijáis, tanto en las personas como en los perros puedes ver que los ojos por dentro del párpado que está cerrado se mueven muy rápido. Esto es significativo o indicativo, mejor dicho, de que el perro está en la fase profunda de su sueño. Luego, nos preguntáis también, ¿los perros pueden tener pesadillas? ¿Y qué tengo que hacer si mi perro tiene una pesadilla? Pues claro que tienen pesadillas los perros. Por supuesto que tienen pesadillas, igual que nosotros. No sabemos exactamente a qué son debidas, pero ya os podéis imaginar, si sueñan con lo que han tenido el día anterior, pues la pesadilla puede estar muy relacionada con cualquier traumatismo o situación de estrés que haya tenido ese mismo día. Esto se ha visto que es bastante común en perros cuando recién llegados a casa proceden de algún centro de acogida o que han sufrido maltrato. Son perros que de entrada pues tienen mucha facilidad a recordar esa mala experiencia que han tenido, y por lo tanto son perros que tienen pesadilla. Lo que nunca tenéis que hacer con un perro con pesadilla es despertarlo. Esto es contraproducente porque lo aturdiréis. Se sentirá muy agredido y en un momento involuntariamente pues puede desde daros un mordisco a tener miedo, o es una situación francamente desagradable que no vale la pena. Simplemente, si veis que en ese momento se despierta, porque suele ser habitual, porque ya os he dicho que la fase de sueño más profundo duraba entre 5 o 20 minutos y se alternaba con la fase de vigilia de 5 o 10, pues si en esa fase el perro se despierta, pues es justo el momento que tenéis que acariciarlo, hablar un poquito con él, ofrecer un poco de agua si veis que el perro pues le despierta un poco aturdido. Un poco más o menos lo que haríais si vuestro hijo o vuestra hija tuviese el mismo problema. Simplemente recordaros que aquí os dejamos un enlace para que os suscribáis, y que después que os suscribáis pues nos deis o nos hagáis cualquier pregunta, tengan que ver o no con este vídeo, de cualquier problema que tengáis con vuestra mascota. Aquí en la fase, en donde pone descripción, veréis un corazoncito que pone gracias, que es para un poquito para que nos ayudéis al canal, más que nada para contratar a más veterinarios y que puedan dar el servicio que hasta la fecha estamos dando prácticamente entre 3. Si podemos poner a más gente, pues os podremos responder mucho más rápido. Y por último, pues aquí os dejo, no sé si aquí o acá, más vídeos para que disfrutéis del canal. Nada más, muchas gracias por vernos y nos vemos en siguientes vídeos. Que tengáis muy feliz día, cuidaros mucho, chao.